Bueno, les voy a contar sobre esta especialización que ha empezado por primera vez. Este es el flyer que se utilizó la primera vez, que fue hace no mucho, en marzo del 2024, y hemos tenido, digamos, nos han acompañado, han creído en nosotros varios profesionales, por lo cual estamos por abrir la tercera corte en marzo 2025. Hemos abierto entonces 2 cortes en su primer año de existencia de la especialización. Mi nombre, como dijo Daniela, es Vanessa Gottifredi. Yo soy licenciada en Química de la Universidad Nacional de Salta y he trabajado muchos años en el exterior. Actualmente soy presidenta de un instituto de investigación, investigadora principal de CONICET, y trabajo en investigación científica y hago uso de la estadística para evaluar la rigurosidad de los trabajos que nosotros realizamos. A través de los años fui entendiendo la importancia que tenía la estadística como herramienta de trabajo, como herramienta ineludible para la obtención de números, de datos, con un valor de reproducibilidad universal. Yo les estoy mostrando acá una figura de un manuscrito el que publiqué con mi nombre. Yo era una autora de este manuscrito, fue el primer manuscrito del cual fui autora, y es justo antes del 2000, ¿ven? Y este manuscrito, lo que ustedes ven es justamente una descripción de cosas, ¿sí? Ustedes lo que ven es que en la primera foto hay una cantidad de banditas más bajas en el tercer lane. En la segunda foto parece que hay células que flotan, y en la cuarta foto, el panel C, ven 2 bandas arriba y 4 abajo. ¿Pero qué significa todo eso? Hoy por hoy cuantificamos todo. Cuantificamos y decimos cuál es el desvío entre 3 experimentos, por lo menos, y esto es importante para defender el nivel de reproducibilidad que tienen los datos. Y esto es válido, sea para datos clínicos, como para datos experimentales, como para datos obtenidos en empresas. ¿Sí? Una patente está llena de datos. Hoy por hoy los datos necesitan ser evaluados desde el punto de vista estadístico. Y esto es un cambio de paradigma que, como les digo, nos viene afectando desde hace 25 años más o menos, de a poco. En los últimos 10 años verdaderamente se ha dado un vuelco, y se ha dado un vuelco no solo en el análisis de los datos, sino en el caudal de datos que se quiere analizar. ¿Sí? Hoy por hoy es muchas veces imposible para un ser humano analizar los datos comparativamente mirándolos sin utilizar programas matemáticos. Y ahí es donde entran los bioinformáticos que nos ayudan. Pero ¿qué es lo que pasa? Los bioinformáticos saben un idioma y nosotros hablamos otro, y eso, nosotros quiero decir, las personas que trabajan desde el punto de vista de la biología, sea en salud humana, sea en laboratorios de investigación, sea en empresas, todos los que vienen de la rama biológica quieren una respuesta. Creo que ahora con la inteligencia artificial nos estamos dando cuenta del poder de la traducción, ¿no? Queremos una respuesta. Bueno, esto es biológicamente relevante. ¿Cuál es el marcador más, el mejor marcador para mostrar que esta enfermedad está incipiente? Pero tenemos datos, y el bioinformático tal vez está especializado más en analizar esos datos. Entonces, el problema es que estos dos profesionales no hablan, y eso hace que el bioinformático interprete como pueda nuestras preguntas, nos devuelve una información. Todo esto hace avanzar a la ciencia, pero necesitamos en este momento profesionales con el poder de traducción entre un lenguaje biológico y un lenguaje informático. Y entonces acá ustedes ven en la parte de abajo cómo se pueden generar especializaciones o perfiles profesionales en donde se juntan varias áreas de investigación. Tenemos varias opciones. Nosotros nos hemos concentrado en la bioestadística porque nos parece que es, dentro de todas las opciones,
la posibilidad más sencilla y alcanzable para lograr verdaderamente un perfil profesional especializado en la traducción de preguntas de un biólogo a un informático. Esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué vamos a aprender? Bueno, sí, vamos a aplicar nuestros conocimientos en cosas súper interesantes que todos queremos saber y todos queremos manejar, ¿sí? Epidemiología, manejo de variables como la predicción, ¿sí? El saber diseñar un experimento y saberlo mostrar en un buen gráfico. Todas esas cosas son cosas que necesitamos y esta es la parte que asusta, que es, bueno, necesito muchísima matemática para poder hacer eso. Nuestra especialización ha buscado generar un programa en el cual la matemática tenga un poder protagónico, pero no invasivo, ¿sí? Es imposible generar una especialización en bioestadística sin un protagonismo de la matemática. Pero creo que hemos llegado a lograr una justa medida para mantener la precisión y el rigor científico, que ustedes sepan de dónde salen esos cálculos, pero que no estén especializados en generar cálculos nuevos. Esa es la diferencia, ustedes los van a saber aplicar, ¿sí? Y es una especialización que está dividida en 3 cuatrimestres. Como tal, es una carrera universitaria de posgrado en la cual van a tener que cumplimentar etapas para poder llegar al fin de la misma. Entonces, en la primera etapa nos vamos a concentrar en la incorporación de conocimientos. Hay 2 grandes conocimientos a integrar. Uno es la probabilidad y la estadística, qué significan, cuáles son los perfiles, los test que se pueden aplicar y por qué se eligen en cada caso, qué es una media, qué es una mediana, qué es una desviación, de qué tipo, cuántos, en qué tipo de grupos de datos se pueden aplicar este tipo de test. Y también vamos a empezar a entender lo que nos cuesta tanto a todos los biólogos, y es qué pasa cuando yo tengo más de 2 variables. ¿Qué pasa cuando el análisis debe hacerse comparando más de 2 variables y cómo las jerarquizo? Eso va a ser el primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre se concentra en conocimientos y aplicaciones, ¿sí? Y entonces vamos a decir, bueno, yo ahora sé aplicar un test, pero yo no quiero aplicar el test y darme cuenta que necesito más N. Entonces vamos a aprender a programar desde el punto de vista de qué tipo de datos necesito, en cuánto tiempo lo puedo obtener, se puede hacer este tipo de análisis, si no lo puedo hacer, cómo lo restringo, si todo lo muestreo, todo lo que es manejo de tecnología de programación y todo lo que es presentación de datos. Ese sería el segundo cuatrimestre. Y el tercer cuatrimestre vamos a aprender estadísticas más avanzadas y también nos vamos a focalizar en solidificar los conocimientos tomados hasta el momento y asegurarnos que ustedes los puedan cruzar entre ellos, que no sean materias aisladas, por lo que vamos a tener talleres de trabajo en equipo. La propuesta desde el punto de vista concreto son estas materias y estas horas. Esto significa que ustedes van a tener que cumplimentar esas horas y mi consejo para ustedes es que de verdad evalúen si pueden entregar esas horas en el curso de aproximadamente 15 semanas por vez. Es una especialización tipo, no estamos pidiendo más, pero estamos pidiendo justamente todo lo que pide una especialización y es una dedicación bastante constante, con la necesidad de un compromiso por parte de ustedes, porque como ustedes saben, esto es a distancia y necesitamos la madurez de los alumnos para que esto llegue a destino en manera exitosa. Como les dije, el primer cuatrimestre se concentra en probabilidad y estadística aplicada. No pretendemos dar una materia desde el punto de vista matemático, si bien la docente, que también es
directora de la maestría, de la especialización, el que se llama Claudia Sepp. También está la doctora Claudia Sepp, se va a enfocar en enseñarles la aplicabilidad de esto y no focalizarse de lleno en la matemática. Análisis multivariado en vez está dictada por un biólogo que se especializó en bioinformática, tiene un doctorado en bioinformática y les va a enseñar las bases de cómo manejar más de 2 variables. Van a empezar en esa materia con R, que es uno de los paquetes informáticos que van a tener que revisar, pero se van a volcar de lleno a la programación cuando llegue la materia paquetes informáticos, a cargo de Ulises Bragado, que es un docente especializado justamente en informática. Él le va a dar dos grupos de paquetes, uno especializado en R y el otro en Python. Si ustedes tienen necesidades específicas, Ulises está dispuesto a adaptarse siempre y cuando lo informen con un poquito de tiempo. Y después están las 2 materias de como proyecto, y en eso está el muestreo, necesito 5 muestras o 5.000. ¿Es viable tener 5.000 muestras? ¿Cómo hago para modificar el esquema de análisis para tener más muestras? Y el modelado es, ¿cómo analizo los datos? ¿Con qué programa lo presento? ¿Cuáles son las variables que quiero representar? ¿Cómo comunico mis conclusiones de manera gráfica? ¿Sí? El tercer cuatrimestre es estadística bayesiana, que es de vuelta, muestreo lo dan y modelado lo dan 2 doctoras, Andrea Millán y Teresa Boca. Estadística bayesiana la vuelve a dar Ulises, que de lo que se trata la estadística bayesiana es de la predicción de lo que puede pasar en base a los datos. O sea, uno parte con una hipótesis y el algoritmo de análisis puede ir cambiando a medida que entren los datos para adaptarse más a los datos. Es una estadística muy particular que se puede usar, que se usa mucho en meteorología y a lo mejor se puede usar en análisis de largo tiempo durada, como algunos análisis asociados a ensayos clínicos. Taller de análisis de caso y taller de trabajo final integrador. El taller de análisis de caso es, como les digo, ese taller que les hace utilizar todo lo que vieron hasta el momento con el objetivo de solidificar lo que se conoce hasta ahí. El taller de trabajo final, en vez, es un preludio a la tesis que van a entregar ustedes al final de la especialización. Vamos a tratar de trabajar lo más posible, dependiendo de nuevo de lo que ustedes traigan, vamos a poder terminar con la tesis casi escrita, ¿sí? Si ustedes colaboran con el material. Entonces, vamos una materia por vez. Por ejemplo, la probabilidad estadística, yo les decía que una de las cosas importantes es saber qué analizar, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo muy chiquito asociado a este análisis. Permítanme ver si lo puedo poner al puntero en Zoom. Lo que ustedes ven acá es que hay algunas células que no tienen señal, otras que tienen señal con puntitos, ¿sí? Uno puede hacer un análisis en el cual cuenta el número de células con puntito por experimento y tiene 3 experimentos independientes que nos dan 3 porcentajes, ¿sí? O puede analizar la intensidad en cada célula y por cada experimento tener 200 puntos. Esto es una decisión que se tiene que tomar antes, y el análisis y el potencial estadístico que tienen ambos análisis es distinto, y por supuesto que tiene que también esto integrarse con la decisión biológica de que conviene contar. Pero se dan cuenta que en una muestra experimental compleja uno puede llegar a obtener 3 valores o 600, ese es el punto. Y esto es lo que vamos a empezar a ver, cuál es el poder estadístico de un número y del otro, y las ventajas y las desventajas de usarlo. Esto es solo un ejemplo para mostrarles cómo va a funcionar la materia de probabilidad estadística. Esto es un análisis multivariado que lo que muestra es un perfil de células en un tejido.
¿sí? En un tejido del organismo. Y lo que ustedes ven es que siguiendo marcadores específicos de cada célula, las logran agrupar, ¿sí? Dependiendo de ese valor específico y en base a otras dos variables. Entonces van a poder preguntar cómo se modulan estas dos variables en base al tejido que se está estudiando. Esto es un análisis entonces multivariado en el que la pregunta incluye marcadores específicos que permiten calcular la distribución de células en el tejido y la expresión de estas variables que pueden cambiar a lo mejor con un tratamiento determinado. Póngale que esto es un tejido sacado de un ratón, bueno, de un tratamiento que se le hace al ratón. Entonces, esos son solo ejemplos que te muestran el poder del análisis multivariado, que sería imposible, ¿no? Tratar de analizar esto a mano, ¿sí? Los paquetes, como les dije, son dos. R y Python van a estar a través de todo un cuatrimestre viendo el uso de esos dos paquetes. Es importante que sea persistente el análisis, el uso, así logran una incorporación orgánica de estas herramientas porque las van a tener que utilizar. Muestreo, como les dije, vale para el diseño. Ustedes van a poder participar y opinar sobre el diseño de proyectos de investigación en sus lugares de trabajo, que pueden ser a nivel clínico, a nivel de investigación, y también es muy importante poder manejar después estos datos en manera tal de poder aprender de ellos. Y para ello lo que necesitamos es saber qué herramientas tenemos para poder sacarles la mayor información, el mayor jugo y poder presentarlos a personas que no hicieron ese trabajo, que no estuvieron esas horas trabajando. Entonces, ¿cuál es mi mejor manera de comunicar mis conclusiones? Estadística bayesiana ya se las presenté y los talleres también ya les dije lo más importante. Con este dibujito de las bicicletas, lo que yo les estoy tratando de mostrar es que a medida que avanza la materia de la carrera, ustedes van a ir tomando libertades, va a haber momentos en los cuales parece que las herramientas están todas separadas y no se funden, pero cuando lleguemos acá vamos a ver que las herramientas se funden, son poderosas todas juntas y en su trabajo final ustedes van a poder comprobar que las manejan en manera completamente independiente. Las competencias a adquirir: diseño y estrategia. Ustedes se van a poder sentar en una mesa de trabajo y poder aportar, opinar y proponer cambios en diseños experimentales y estrategias de obtención de datos, ¿sí? Van a poder analizarlos en una manera que puedan transmitir cuáles son sus conclusiones, ¿sí? A través de gráficos que impacten, que tengan la capacidad de transmitir un mensaje, ¿sí? Y ya van a aprender también a elegir cuál es la técnica estadística que prefieren usar para mostrar datos. Va a haber competencias asociadas que a mí me parecen muy importantes, ¿sí? Y esto también depende del momento de la carrera en la que ustedes estén, que les van a parecer más útiles o menos. Las obvias son las dos primeras, ¿sí? Esto es lo que venimos a buscar si van a hacer este tipo de especialización. Pero lo que yo les dije con el ejemplo de la bicicleta es esto, es que van a obtener una capacidad de aprendizaje autónomo. Y esto es importantísimo porque ustedes van a ver, estamos seguros, de que lo que nosotros les enseñemos tal vez no sea lo más actualizado dentro de 2 o 3 años y van a tener que aprender cosas nuevas. Y nuestra propuesta es que no necesiten hacer cursos para eso, sino tengan una capacidad autónoma de tirarse esa pileta, de no tenerle miedo a los números y poder analizar, poder programar, poder revisar un programa, poder reformularlo, poder modificarlo, poder updatearlo de alguna manera. Esto también se basa en que es una especialización dictada en su mayoría por gente que hace investigación y entonces los van a ayudar en su capacidad de preguntar, de decir, bueno, esta es la pregunta que me interesa, esta es la hipótesis que quiero testear y
y puedo desarrollar un proyecto de investigación que puede ir desde un proyecto de investigación completamente básico hasta hacer una evaluación de análisis de mercado. Si ustedes saben dónde ir a buscar los datos, van a poder hacer análisis rigurosos que les van a transmitir confianza a ustedes y a sus equipos de trabajo. Obviamente esto está unido a un razonamiento crítico y una capacidad de planificar actividades. De vuelta, el razonamiento crítico pasa en general por saber cuál es la pregunta, por poder identificar un nicho. Y después me parece que lo otro importante es las habilidades de liderazgo que les dan. Al generar un profesional que está en el límite entre dos profesiones con bastante caudal de profesionales, pero separarse en un grupo en el cual el caudal es verdaderamente más bajo, los va a dejar hablar con más personas y eso los va a convertir naturalmente en líderes porque la comunicación es la capacidad de liderazgo más fuerte. Y también vamos a apuntar a que ustedes puedan transmitir sus conclusiones en manera formal, con un PowerPoint y mucho tiempo detrás, o con 3 o 4 oraciones en manera más informal. Esto es un poco lo que yo les decía de los perfiles multidisciplinarios y de la importancia que tiene un perfil multidisciplinario en la realidad actual. Nosotros terminamos las carreras, si se puede representar con una metáfora de colores primarios, sabemos hacer algo en particular muy bien, pero las personas que pueden hablar con los amarillos y los azules en este caso son muy pocas. Y eso pasa por un perfil de comunicación en idiomas distintos, en idiomas matemáticos y biológicos en este caso. Eso es lo que nosotros apuntamos a darle, ¿sí? Y piensen que una persona que comunica bien, a medida que lo hace y que puede hablar con más personas y puede interaccionar con más personas con distintos backgrounds profesionales, va a lograr llegar a tener un perfil de conceptualización muy alto. Y entonces, al conceptualizar, tal vez no sepa los detalles, pero tenga el instinto para saber cuál es la pregunta que genera el salto, cuál es la pregunta que puede indicar direcciones. Y eso va generando un líder. Entonces, me parece que es una carrera, una especialización relativamente corta que enriquece mucho el perfil de liderazgo. Desde ese punto de vista, ustedes van a poder concentrarse en esto que a mí me parece esencial, que es aumentar la efectividad de los procedimientos. Poder decir si nos conviene hacer un análisis informático, un análisis experimental o ambos. Todo esto tiene un costo y ustedes van a poder participar en la decisión, en decisiones que aumenten la efectividad de los procedimientos. Esta es una especialización para profesionales activos, entonces no van a tener horario. Ustedes van a cursar en manera 100% online. Eso significa que van a tener, que las materias se van a cargar y ustedes van a tener un tiempo preestablecido para terminarlas. ¿Lo quieren hacer el último día? Lo pueden hacer. ¿Se los recomiendo? No se los recomiendo porque, como ustedes saben, son materias matemáticas y necesitan un cierto grado de digestión, ¿sí? Entonces, para eso ustedes van a tener acceso permanente al campus virtual. Se les genera un espacio de 2 horas y ustedes pueden entrar al campus virtual y pueden avanzar sobre las materias que quieran. Los contenidos son descargables, hay contenido autogestionable, ustedes pueden hacer prácticos en los cuales la resolución se les carga apenas lo terminan. Hay guías prácticas y dinámicas y hay un seguimiento de los docentes permanente. Su docente está ahí, disponible. Ustedes no lo ven a no ser en unas pocas clases sincrónicas que no son obligatorias y pueden ir o no ir porque van a quedar grabadas. Pero el docente está disponible, ustedes lo pueden contactar por foros, por WhatsApp, por email, ¿sí? Y van a tener que buscar el contacto con el docente para asegurarse, sobre todo, la promoción. La promoción tiene que pasar en tiempo y forma, como en toda carrera universitaria. Va a haber un día final para la presentación de trabajos y van a tener que sacarse una nota de 7. ¿Sí? Eso es una materia promocional.
Pero de todas maneras, como en toda carrera universitaria, van a poder rendir un examen, sino que en general va a estar asociado al mismo trabajo práctico o a uno muy parecido y una discusión con los docentes para fundamentar ciertas decisiones. Es decir, van a poder correr la finalización de la materia, pero no tanto. ¿Por qué? Porque es una carrera de tres cuatrimestres y si bien no hay correlativas en el primer año, el segundo año necesita las otras 5 correlativas. Entonces, es una carrera con muchísima flexibilidad, pero no para que se duerman, sino para que tengan más capacidad de trabajar en las horas que les parecen. Las materias son intensivas, eso significa que vamos a tratar dentro de lo posible de empaquetarlas una, después otra, y no distribuirlas demasiado para que ustedes no se confundan con el seguimiento de más de una materia. La fecha de inicio es marzo del 2025, todavía yo no tengo la fecha exacta, pero esto es lo que está pautado, lo que está planeado. A tener en cuenta, hay precursos que está bueno aprovechar si, por ejemplo, quieren desempolvar la matemática, desempolvar la biología. Hay precursos autogestionados en los cuales que ustedes pueden cursar, que van a poder cursar desde el momento en que se inscriban, ¿sí? Van a poder hacer preguntas. Y los precursos, si no, van a tener una semana al comienzo de la carrera para revisarlo. También hay una entrevista inicial con el director para que nos conozcamos, o sea, conmigo, para que nos conozcamos y podamos decidir qué conviene hacer de estos precursos y si no conviene hacer, si no hay necesidad de hacer ninguno, por supuesto, no es la intención nuestra llenarlos de información innecesaria. Eso es todo. Si quieren pueden anotar mi mail por si tienen alguna pregunta. Y por supuesto ahora estoy disponible, me puedo quedar para seguir debatiendo, si tienen alguna pregunta.